Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de Análisis 1. El tema de hoy vamos a continuar con el tema de diferenciación, a repasar algunos conceptos y hacer algunos ejemplos más. Entonces voy a empezar repasando la definición de diferenciación que vieron en la clase anterior. Entonces, definición. Tenemos una función f definida en alguna región de R2 a valores en R. Se dice diferenciable en un cierto punto x0 y sub 0 del dominio de definición. Bueno, ¿qué tenía que pasar? Esencialmente la definición es que tenga un plano que sea una muy buena aproximación del gráfico de la función, lo que llamamos un plano tangente. Y como vieron en la clase pasada, ese plano tangente no puede ser cualquiera de existir, sino ese plano tangente va a tener direcciones dadas por las derivadas parciales. Entonces esas derivadas parciales tienen que existir, es una primera condición para la diferenciabilidad. Entonces, ¿va a ser diferenciable? Sí. Entonces, la primera condición es que existen la derivada de f con respecto a x en el punto x0 y 0 y la derivada de f con respecto a y en el punto x0 y 0. ¿Está bien? Estas son las direcciones de crecimiento tanto en la coordenada x a lo largo del eje x como a lo largo del eje y. Y una vez con estas direcciones, con estas cantidades, uno construye un plano que es un candidato a plano tangente y bueno, ese plano tangente efectivamente tiene que ser una buena aproximación de la función. Entonces ahí está la segunda condición, es que si yo calculo f de xy y a f de xy le resto lo que va a ser su plano tangente, ¿quién es el plano tangente? Es f en x0 y 0 más f sub x en x0 y 0 por x menos x0 más f sub y en x0 y 0 por y menos y0. Este es el plano tangente. Esto vamos a llamarlo, para no escribir tanto, vamos a ponerlo L de xy. Esta es la función lineal, el plano tangente. Bueno, ¿qué quiere decir que este plano tangente sea una buena aproximación de f? Bueno, obviamente es que para x e y cercanos a x0 y 0, bueno, cuando x y tienden a x0 y 0, esto desaparece, me queda f de x0 y 0, y acá también, cuando x y tiende a x0 y 0, si mi función f es continua, esto va a tender a f de x0 y 0, entonces esta diferencia va a ir a 0. Pero como vieron en la clase pasada, eso no es suficiente, uno quiere decir que es una buena aproximación, y ser una buena aproximación es que si yo divido a esto por la distancia entre xy y x0 y 0, que eso es la raíz cuadrada de x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado, y a esto tomo el límite cuando xy tiende a x0 y 0, el resultado de este límite es 0. Es decir, que la aproximación que obtengo es más buena que la distancia al punto. Está más chica incluso que la distancia de x0, de xy a x0 y 0. Muy bien. Antes de trabajar un poco, quiero introducir una notación que va a ser muy útil para la escritura, porque como ven, cada vez que yo tengo que escribir el plano tangente, tengo que escribir todo este choque, esta expresión, es muy grande, es un poco engorroso. Entonces hay una manera muy piola, abreviada de poder escribir, que es muy útil y que van a aparecer en muchos otros contextos, que es mediante la utilización de lo que llamamos el vector nabla o el gradiente de la función f, que ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces recordemos, notación, entonces esta letra, que es el triangulito para abajo, se llama la letra nabla.
nabla, y que es un versor que tiene en su primer coordenada la derivada respecto de x y en su segunda coordenada la derivada respecto de y. Muchas veces en notación matemática se lo llama un operador, ¿sí? Porque no es un vector, o sea, no es un vector numérico, no hay números acá, hay expresiones nada más. Entonces es un operador que, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno toma el nabla y se lo aplica a una función f, esto va a dar como resultado la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. Como si fuera este f es un escalar y multiplico un vector por un escalar es multiplicar cada coordenada. De alguna manera informalmente, ¿no? Entonces por eso se llama un operador. Bueno, usando esta notación, usando la notación del vector nabla, lo que podemos observar es que el plano tangente, este L, que tenemos esta escritura bastante larga, se puede reducir. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, observemos que L de xy, que es f en x0 y 0, más f sub x en x0 y 0 por x menos x0 más f sub i en x0 y 0 por i menos i0, observemos que si yo miro esta parte, nosotros podemos reescribirla como un producto interno, un producto escalar, que es el producto escalar formado por primera componente acá, f sub x en x0 y 0, y la segunda componente, f sub i en x0 y 0, producto escalar por el vector que tiene x menos x0 en la primera coordenada y menos i0 en la segunda coordenada. Y este vector que está acá es exactamente con la notación que introdujimos hace un ratito, lo que llamamos el nabla f en x0 y 0. Y esto es lo que llamamos el gradiente de f. Muy bien. Con esta notación, fíjense que L me queda como f en el punto más el gradiente producto escalar x menos x0 y menos i0. Entonces ya mejoramos mi escritura. Todo este corchete amarillo se traduce en esta expresión más sencilla. Y si ahora hacemos esta otra observación, que si llamamos P al punto genérico xy, y P sub 0 al punto base x0 y 0, entonces esto nos permite todavía ahorrar más la notación, porque fíjense lo que me pasa. Ahora mi función L, el plano tangente, la función lineal L, ahora la podemos pensar que es una función de P, del punto genérico P. ¿Y esto en qué se traduce? Esto va a ser f evaluado en el punto base P sub 0, más nabla de f en P sub 0, producto escalar P menos P0. Entonces toda esta expresión que acá nos ocupaba más de medio pizarrón, la podemos reescribir de manera sintética de esta forma. A veces el uso de una buena notación simplifica mucho las cuentas. Muy bien, entonces con esta escritura, ¿cómo podemos escribir la definición de diferenciabilidad? Entonces tenemos que el límite de diferenciabilidad, lo que acá marcamos como límite 2, que es f menos el plano tangente dividido la distancia de xy a x0 y 0, todo ese límite lo podemos reescribir como el límite cuando el punto P tiende al punto P sub 0 de f de P menos f en P0 más el gradiente de f en P0, producto escalar P menos P0,
dividido la distancia de P a P0, que eso es el módulo de P menos P0, y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, entonces esta es una escritura que en muchos contextos va a ser muy cómodo porque obviamente uno no quiere escribir tanto, sino van a empezar a escribir cosas, fórmulas que no les van a entrar en las hojas. Entonces la elección de la notación es muy importante. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio donde pongamos esto a prueba, un ejercicio un poco distinto del que hicimos la clase pasada. Me dan una función f de x, y definida de la siguiente manera. X cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado, si x, y no es el 0, 0, y 0 si x, y es igual al 0, 0. Entonces tenemos esta función, es una función que está definida en todo R2. Para cualquier valor x, y de R2 esta fórmula tiene sentido porque esta expresión solo no tiene sentido cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, que eso es exactamente cuando x es 0 e y es 0, que es cuando la fórmula vale, pero cuando x e y los dos valen 0, decimos directamente que vale 0. Entonces la pregunta es determinar si f es diferenciable en 0, 0. Bueno, justamente este ejercicio nos pone el dedo en la llaga, nos dice, bueno, ¿qué pasa justo en el punto donde tenemos algún tipo de problema con mi fórmula? Esto es bastante diferente a lo que hicimos la vez pasada, donde era una fórmula que no tenía ningún conflicto. Cuando quisimos calcular sus derivadas parciales simplemente derivamos. En cambio acá me dicen, bueno, tengo que determinar si esto es diferenciable o no. Bueno, ¿cómo procedemos? Vamos a poner resolución. Entonces, recordemos nuestra definición de diferenciabilidad. Lo primero que tiene que pasar es que mi función f tenga derivadas parciales en el 0, 0. Que pueda construirme yo mi plano tangente, que pueda construirme yo mi vector gradiente. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las derivadas parciales? Bueno, como no puedo yo derivar con la fórmula en el 0, 0, porque justo en el 0, 0 esta fórmula está partida, no tengo más alternativa que las derivadas parciales calcularlas por definición. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la derivada parcial f sub x en el 0, 0? Bueno, hay que hacer mano a la definición. La definición dice que esto es el límite de los cocientes incrementales. ¿Qué cociente incremental? Como estoy calculando f sub x, lo que tengo que incrementar es la variable x. Entonces tengo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, 0 menos f del 0, 0, todo dividido h. Entonces ahí estoy mirando el cociente incremental de mi función f, donde estoy incrementando la variable x, la primera variable. Bueno, obviamente esto es h, ¿no? 0 más h es h, y f de 0, 0 es 0. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la fórmula, ¿no? Cuando x, y es el 0, 0, la función vale 0. Entonces ahora tengo que evaluar f de h, 0. Recordemos que como h es un número que está tendiendo a 0, h no vale 0. Entonces el punto h0 es un punto que no es el 0, 0, o sea, tengo que usar la fórmula que está acá arriba. Entonces, ¿cuánto vale esta expresión? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, acá tengo este h dividiendo, y ahora tengo que evaluar f en h, 0. Eso quiere decir, donde dice x pongo h, donde dice y pongo 0. Entonces me quedó h cuadrado por 0 dividido h cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno, esto es lo que vale f en h, 0. Pero cuando hacemos la cuenta, vemos que h cuadrado por 0 es 0, 0 dividido lo que sea es 0,
O sea, esto es 0. Para todo h, siempre 0. Bueno, 0 dividido lo que venga es 0. O sea, este límite me dio 0. Si existe finito y me da 0, eso quiere decir que la derivada parcial respecto de x en el origen existe. Bueno, ¿qué pasa con f sub i? El cálculo es muy similar al de f sub x. Lo que tenemos que hacer es el límite del cociente incremental, pero ahora el incremento lo tenemos que hacer en la variable i. Bueno, entonces calculamos el límite. A mí me gusta cuando hacemos f sub i que el incremento no se llame h, sino que se llame k. Permítame esa licencia. Entonces límite cuando k tiende a 0 de f de 0, 0 más k menos f de 0, 0, todo dividido k. Que ese es el mismo cociente incremental que tenía antes, nada más que el incremento ahora lo hago en la variable i, porque estoy calculando la derivada respecto de i. Bueno, completamente análogo que hicimos en el ejemplo anterior. Voy a dejar que ustedes chequeen. Esto vale 0 y ustedes chequeen que esto también vale 0. ¿Está bien? Cuando x es igual a 0, si x es igual a 0, acá tengo 0 por lo que venga es 0. Sí, mire, completamente análogo a lo que hicimos antes. Por ende tengo 0 en el numerador, dividido lo que venga, esto es 0. Entonces la derivada parcial respecto de i también existe y vale 0. Entonces la primera parte de la definición de diferenciabilidad se cumple, que es que existan las derivadas parciales. Entonces pongamos luego, existen f sub x en el 0, 0 y f sub i en el 0, 0. Y cuando calculamos el gradiente de f en el 0, 0, que esto es f sub x en el 0, 0, f sub i en el 0, 0, esto me da el vector 0. O sea, las derivadas parciales existieron y valen 0. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Si yo quiero chequear la diferenciabilidad, tengo que armarme la ecuación del candidato a plano tangente. Voy a tener ahora un candidato a plano tangente. Entonces, ¿quién va a ser L de xy? Esto va a ser f de 0, 0 más el gradiente de f en el 0, 0, producto escalar, x menos 0 y menos 0. Esa es la ecuación de mi plano tangente. Pero ahora, esto es, parece todo muy sonso, porque fíjense lo que pasa. ¿Cuánto vale f en el 0, 0? F en el 0, 0 vale 0. ¿Cuánto vale el gradiente? Lo acabamos de calcular acá, es el 0, 0. Entonces, el vector 0, producto escalar, lo que sea 0, ¿qué me da? Me da todo 0. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que no hay plano tangente? Ojo con eso. Que L sea 0, eso quiere decir que el plano tangente va a ser el plano z igual 0, es decir, el plano del piso. ¿Sí? Es un error común a veces decir, bueno, si mi dato es 0 es que no hay plano tangente. No, no, hay un candidato a plano tangente. El candidato a plano tangente es L de xy igual a 0. Este es el plano del piso, es el plano z igual 0. Este es el candidato a plano tangente. Bueno, ya armamos el candidato a plano tangente. Lo que tenemos que hacer ahora es el límite de diferenciabilidad, que es f menos su plano tangente tiene que, dividido la distancia de xy al punto 0, 0, eso tiene que tender a 0. Entonces vamos a calcular ese límite. Este es el límite entonces que tenemos que calcular. El límite de f en un xy menos el plano tangente dividido la distancia de xy a x0 y 0. En este caso el p0 va a ser el punto 0, 0, el origen de coordenadas.
Bueno, entonces tengo que calcular. Calculamos el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy menos su plano tangente. Pero el plano tangente era 0. Entonces menos 0. Entonces voy a marcar acá para que se quede bien claro. Este 0 que está acá es L de xy. Es el plano tangente, o el candidato a plano tangente. Todo esto tengo que dividir por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que es la distancia de xy al 0, 0. Bueno, ahora tengo que reemplazar para poder hacer el cálculo. ¿Quién es f de xy? Bueno, si vamos a mi fórmula, f de xy, acá xy no es 0, porque xy está tendiendo a 0, pero no es 0. Entonces la fórmula que tengo que usar es la que está acá arriba. X cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Entonces esto lo reescribo. Límite cuando xy tiende al 0, 0. Abajo lo que tenía, la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y arriba la fórmula, que es x cuadrado por y dividido x cuadrado más y cuadrado. Bueno, acá siempre esto a veces genera un poco de conflicto, cómo manejar algebraicamente esas expresiones donde tengo dos líneas de dividir. Pero la sugerencia que yo les doy siempre es cuando ustedes tienen un cociente dividido algo, lo que hay que recordar siempre es que dividir es multiplicar por el inverso. Bueno, entonces esta expresión, como decíamos, se resuelve de la siguiente manera. Uno pone el límite cuando xy tiende al 0, 0. Entonces, el numerador es el numerador, x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado, pero ahora recordamos que ¿qué es dividir por algo? Es multiplicar por su inverso. Entonces, dividir por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es multiplicar por 1 dividido la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora voy a hacer un pequeño manejo algebraico adicional. Esto es el límite cuando xy tiende al 0, 0. En el numerador voy a dejar este x cuadrado por y. Y en el denominador, esto es como tener x cuadrado, voy a marcarlo acá con color, esto es como tener x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1. Y esto es tener x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, cuando ustedes multiplican, la base es la misma, se suman los exponentes. 1 más 1 medio es 3 medios. Entonces me queda acá x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Muy bien. Hasta acá fue pura álgebra, ¿no? Fue agarrar las expresiones, escribir, simplificar, juntar las cosas. Ahora viene el trabajo de análisis de verdad. Ahora tengo que entender qué pasa con este límite. Y si recordamos un poco la intuición que desarrollamos cuando estábamos en el momento de cálculo de límites, lo que vemos acá es que esencialmente lo que está en el numerador es algo que es de grado 3, ¿sí? Es cúbico, y lo que está en el denominador también es cúbico, porque acá tengo algo cuadrático, pero elevado a la 3 medios me queda cúbico. Entonces tengo algo cúbico dividido a algo cúbico. Esa es una situación en la que típicamente el límite no existe. Típicamente. Y recordemos también que yo lo que quiero probar es ver que para ver que esta función es diferenciable, este límite debería darme 0. Entonces, si yo empiezo a sospechar que este límite puede no existir, entonces va a querer decir que la función no es diferenciable. Para que la función no sea diferenciable, lo que tengo que probar es que este límite no es 0. Por ende, si yo encuentro alguna dirección donde este límite no da 0, voy a haber demostrado que la función no era diferenciable. Entonces, todos mis esfuerzos ahora
van a estar concentrados en buscar una dirección posible donde este límite no sea 0. Bueno, entonces sospechamos que el límite no existe. Luego, busco una dirección donde no dé 0. Bueno, ¿pudieron pensar qué dirección sirve? Yo creo que a esta altura a la gran mayoría se le habrá ocurrido porque es casi nuestra primera dirección de búsqueda, que es tomar y igual x. Esa funciona. No es la única, quizá a ustedes se les ocurrió otra, pero si tomamos la dirección y igual a x, elijo esta como la dirección, ¿qué sucede? Me queda entonces el límite cuando x tiende a 0, y ahora donde dice y tengo que poner x. Entonces vamos a hacer un pasito más, x cuadrado por x dividido, y acá tengo que poner x cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Que esto es igual al límite cuando x tiende a 0, acá arriba tengo x cubo y abajo tengo 2x cuadrado a la 3 medios. Bueno, uno quisiera simplificar este 2 con este 2 de acá. Hay que tener un poquito de cuidado porque la raíz cuadrada de x cuadrado es x solo si x es positivo, si no, no. Para ahorrarse ese tipo de problemas, yo lo que les aconsejo es acá tomen límite cuando x tiende a 0 por derecha. Entonces, total es lo mismo, es una dirección. En vez de esto sería, si este es mi plano xy, y esta es la recta y igual x, en vez de tomar toda la recta, es como que estoy tomando solo la semirrecta. Me estoy acercando a 0 en ese sentido, no por los negativos, solo por los positivos, y si ahí ya no me da 0, ya está. Entonces, al tomar el límite, cuando x tiende a 0 más, ahí sí puedo simplificar. X cuadrado elevado a la 3 medios me va a dar x al cubo. Entonces, esto me quedó el límite cuando x tiende a 0 más, acá tengo x cubo, abajo tengo 2 a la 3 medios por x cubo. X cubo se cancela con x cubo y me quedó 1 dividido 2 a la 3 medios, que evidentemente no es 0. Entonces encontramos esa dirección donde el límite no existe, lo que confirma nuestra sospecha. ¿Y qué concluimos con todo esto? ¿Qué concluimos? Vamos a repasar lo que dice el ejercicio. Porque uno hace un montón de cuentas y a veces pierde de vista para qué está haciendo tantas cuentas. Entonces, el ejercicio me da esta función. Me pide determinar si la función es diferenciable. ¿Qué tiene que pasar para que la función sea diferenciable? Tiene que existir las derivadas parciales. Eso existen. Perfecto. Existen las dos. Me armé L, que es el candidato a plano tangente. Ahora, que la función sea diferenciable quiere decir que este L no es solo un candidato a plano tangente, sino que es el plano tangente. ¿Y cuándo L es el plano tangente? L va a ser el plano tangente si cuando yo hago este límite, yo a f le resto L y divido por la distancia de xy al punto base, y ese límite me da 0. ¿Y qué probamos después de todas estas cuentas? Que ese límite no es 0, que no existe. Entonces no se cumple la condición 2 de diferenciabilidad. Entonces, como no se cumple la condición de diferenciabilidad, lo que concluimos es que f no es diferenciable. Entonces, en la pregunta original del ejercicio, determinar si f es diferenciable en el 0, 0, nuestra conclusión es f no es diferenciable en el 0, 0. No tiene plano tangente. Este candidato que construimos no va a ser un plano tangente. Entonces voy a escribir acá la conclusión final, acá, luego. F no es diferenciable en 0, 0.
Bueno, como habrán visto, en general, estudiar la diferenciabilidad de una función suele ser bastante trabajoso. Puede ser bastante trabajoso, porque tenemos que ver la existencia de derivadas parciales. En algunos casos, como el primer ejemplo que vimos la clase pasada, eso es simple porque tenemos reglas de derivación y podemos derivar. En otros casos, como el ejemplo que acabamos de ver, puede ser difícil porque no se pueden usar reglas de derivación y hay que calcular esas derivadas parciales por definición. Pero el mayor trabajo viene cuando hay que chequear la diferenciabilidad, porque tengo que agarrar mi plano tangente, mi candidato a plano tangente L, que me tengo que armar, y después hacer el límite de f menos L dividido la distancia. Y ese límite es un límite complicado, donde hay que ingeniárselas, o para ver que existe, o para ver que no existe. Bueno, pero lo que vamos a ver ahora es un resultado teórico muy importante, que me va a decir que en muchísimos casos no es necesario tomarse tanto trabajo. Hay muchísimos casos que van a ser todas las funciones, llamemos buenas, las funciones que no me presentan problemas. En esas funciones no hace falta calcular el límite para ver si es diferenciable o no, porque el teorema me va a garantizar la diferenciabilidad. Entonces, ese teorema dice lo siguiente. Teorema. Bueno, sea f una función definida en alguna región de R2 a valores en R. Obviamente todo lo que estoy diciendo para funciones de 2 variables, si trabajan con funciones de 3 variables, es exactamente igual. Es simplemente agarrar una coordenada más, pero no hay ningún cambio, ninguna modificación en trabajar con funciones de 2 variables, o 3 variables, o 4 variables, o 5 variables. Pero vamos a centrarnos en escribir ahora las cosas en 2 variables porque es un poco más sencilla la escritura. Bueno, tenemos una función de 2 definida en una región, de R2 en R, y tomemos un punto x0 y 0 en la región. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, si f es continua en el punto y sus derivadas parciales son continuas también en el punto. Estrictamente hablando, uno necesita que tanto la función como las derivadas parciales sean continuas, no solo en el punto, sino en algún entornito del punto. ¿Está bien? Entonces vamos a interpretar acá continuas en el punto, vamos a querer decir un poco más, sino que son continuas en un entornito del punto, en un disquito alrededor del punto. Entonces, bajo estas condiciones, automáticamente la función es diferenciable. F es diferenciable. Entonces, si mi función es continua y sus derivadas parciales que yo calculo resultan ser también funciones continuas, entonces la función ya queda diferenciable automáticamente, no tengo que chequear la definición, no tengo que calcular el límite, automáticamente el candidato a plano tangente que uno se arma es el plano tangente. La clase de funciones que son continuas y sus derivadas parciales son continuas, como ven que es algo que aparece, es algo muy útil, en matemáticas se le da un nombre particular que se dice que la función es de clase C1. Voy a escribir esa definición. Definición. F se dice de clase C1 si es continua, sus derivadas parciales existen, f sub x y f sub y existen y son continuas. Entonces, C1 es que sea continua y sus derivadas parciales existen y sean continuas. El 1, que está acá, hace relación en que estoy mirando derivadas parciales primeras. Obviamente se imaginarán que hay C2 que va a querer decir que es continua, sus derivadas parciales primeras son continuas, sus derivadas parciales segundas también son continuas. Y así siguiendo.
Entonces, al ser C1 quiere decir esto, y el teorema uno lo puede reescribir de la siguiente manera, que es que C1 implica diferenciable. Esto es lo que uno tiene que recordar. C1 implica diferenciable. Entonces, cada vez que ustedes tienen una función que tiene una fórmula bonita, ustedes la derivan, calculan sus derivadas parciales y ven que sus derivadas parciales también ven de una fórmula que no tiene problemas, que podemos a simple inspección darnos cuenta que esas derivadas parciales son funciones continuas, entonces ya sabemos que la función es diferenciable. Es decir, que el candidato a plano tangente automáticamente es plano tangente sin necesidad de chequear el límite. Esto es lo que va a suceder en la gran mayoría de los ejemplos prácticos donde uno use la teoría. Casi todas las funciones con las cuales ustedes se van a encontrar van a ser de clase C1. Entonces la diferenciabilidad la vamos a tener gratis debido a este teorema. La demostración de este teorema la vamos a ver en uno de los anexos de la materia, no la vamos a ver ahora. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver en un ejemplo cómo se puede aplicar esto de manera sencilla. Ese ejemplo. Me da mi función f de xy igual a x por e a la xy. Esta es mi función. Entonces me piden probar que f es diferenciable en el punto 1, 0 y usar su plano tangente para aproximar el valor de f de 1.1 menos 0.1. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer la resolución del problema. Me tengo fe de que la resolución del problema me va a alcanzar este pizarrón, este pedacito de pizarrón. Vamos a ver si lo consigo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a probar que esta función es diferenciable? De acuerdo al teorema que acabamos de enunciar, lo que sabemos es que si mi función es de clase C1, automáticamente es diferenciable. Entonces, esta función f es claramente continua, porque es el producto de un polinomio por una exponencial. Esta función es continua. Si yo veo que sus derivadas parciales también son continuas, ya está, ya no tengo que hacer más nada, ya sé que mi función es diferenciable. Entonces, f es continua. Calculo fx y fi. Muy bien. Entonces, si calculo fx, ¿cuánto va a ser? Tengo que derivar respecto de x. La derivada de x, que es 1, por la exponencial, sin derivar, más x sin derivar por la derivada de la exponencial. Bueno, la derivada de es elevado al xy. Y si yo ahora tengo que calcular la derivada de x por y respecto de x, esto es y. Esto podemos reescribirlo como e a la xy por 1 más xy. Muy bien, ahí calculé fx. Calculemos fi. Si derivo respecto de y, ahora x es un número, para mí es una constante. Esto va a ser x por la derivada del exponencial. Bueno, la derivada del exponencial es la exponencial, evaluada en xy. Y ahora tengo que derivar xy, pero respecto de y. Y cuando derivo xy respecto de y, me queda x. O sea, esto es e a la xy por x cuadrado. ¿Está bien? Bueno, miramos estas dos funciones que obtuve, f sub x y f sub y, y lo que observamos es que estas dos funciones también son continuas, porque ambas, las dos, son un polinomio que cambia, acá es 1 más xy, acá es x cuadrado, por
exponencial, e al xi. Entonces, como estas dos funciones son continuas, mi función es de clase C1. Entonces, estas dos son continuas. Luego, f es de clase C1, que todo decir f es de clase C1, lo vamos a abreviar de así, f pertenece a C1. Esto quiere decir f es de clase C1, o sea, f es continuo y sus derivadas parciales son continuas. Entonces, es diferenciable. Bueno, probar que f es diferenciable en 1, 0 o en cualquier punto, porque esta función es C1 en todo su dominio, en todo R2. Entonces ya sé que es diferenciable en todo R2, en particular en 1, 1. Esa parte ya la hicimos. Ahora me dice que use el plano tangente para aproximar este valor. Bueno, construyamos el plano tangente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular f sub x en el 1, 0 y f sub y en el 1, 0. Entonces, el gradiente de f en el 1, 0, que es f sub x en el 1, 0, f sub y en el 1, 0, ¿cuánto vale? Bueno, donde dice x, 1, donde dice y 0. Donde dice x1, donde dice y0, esto es 1. ¿No? Me queda e a la 0, que es 1, 1 más 0, 1. ¿Cuánto vale f sub y en el 1, 0? Miro acá, donde dice y es 0, e a la 0 es 1, 1 al cuadrado es 1, 1. Ese es el vector gradiente, es el 1, 1. Es decir, f sub x vale 1 y f sub y vale 1. Bueno, tengo el gradiente. ¿Qué tengo que calcular ahora? Tengo que calcular cuánto vale f en el 1, 0. F en el 1, 0. Si donde dice x pongo 1 y donde dice y pongo 0, también vale 1. Da una gran casualidad de que todos los números que calculamos son todos 1. No va a pasar siempre, obviamente. Bueno, conozco el gradiente, conozco f, ya puedo calcular el plano tangente. Vamos a ver, como venimos haciendo, lo vamos a usar con la letra L. L de xy va a ser lo que vale f en el punto, 1 más el gradiente, producto escalar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es xy menos el punto, o sea, x menos 1, coma y. ¿Cuánto vale esto? Esto va a valer 1 más x menos 1 más y. Y esto es exactamente, bueno, este 1 y este 1 se cancelan, me quedó x más y. Bueno, fallé con lo que quería, no me va a quedar todo en este rinconcito, pero necesito ya muy poquito. Solamente tengo que calcular el valor de f, ya tengo el plano tangente. Entonces voy a hacerlo en este pedacito que está acá. Entonces cuando calculamos f de 1.1 menos 0.1, esto va a ser aproximadamente L en 1.1 menos 0.1. ¿Y cuánto vale L de xy? Es x más y. O sea, esto es 1.1 más menos 0.1 y esto es 1. Entonces la aproximación con el plano tangente de mi función en este punto me da 1. Bueno, ustedes pueden ahora, como tarea, agarrar la calculadora y calcular el valor exacto, o el valor, nunca va a ser exacto, el valor que les da la calculadora, que tiene los 8 dígitos decimales que le da la calculadora van a ser exactos, y comparar qué error están cometiendo. Bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy, nos vemos en la próxima.